Hoy vamos a dar lo que es un poco la introducción a Git y a GitHub, ¿sí? Voy a resaltar un poco GitHub, independientemente de que exista otras plataformas. Entonces, como les dije, es muy importante tener un conocimiento sobre estas herramientas y de hecho recomiendo que las utilicen cada vez que puedan para que vayan armando su portafolio, ya que a través de GitHub, pues ustedes pueden tener y mostrar el código y las cosas que ustedes hayan desarrollado con anterioridad y pues ya le da un poco más de ventaja a la hora de conseguir una oferta laboral. ¿Listo? Entonces, para entender Git, ¿qué digo? Primero tenemos que entender que es un sistema de control de versiones, ¿sí? Entonces nosotros podemos llamar a un sistema de control de versiones a la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o alguna configuración, ¿sí? Por ejemplo, nosotros actualmente manejamos nuestro propio sistema de control de versiones. ¿Cuál es nuestro propio sistema de control de versiones? Pues ustedes empiezan, crean un Word y un trabajo y lo guardan como trabajo, trabajo 1, trabajo 2. Esta es la versión final, final, final. Eso es simplemente un historial de versiones de su proyecto, ¿sí? Entonces, los sistemas de control de versiones lo que nos ayudan es a llevar esto de una manera más controlada y más eficiente para poder de pronto dirigirnos en el tiempo. Y pues, por ejemplo, una herramienta donde ustedes pueden guardar esto es Dropbox, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver un poco. Esto sería como nuestro propio sistema de control de versiones. Ahora ustedes van a aprender un poco más técnico cómo se utiliza el sistema de control de versiones dentro del desarrollo de software. Un sistema de control de versiones nos permite crear copias de seguridad y restaurarlas. ¿Por qué? Porque ya que cada persona posee una copia del repositorio, por lo tanto cada persona tiene una copia de seguridad del sitio y de hecho si usted hace cambios puede volver en el tiempo. Ya poco a poco van entendiendo esto. Podemos sincronizar y mantener al día a los desarrolladores respecto a la última versión de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Cada desarrollador en su lugar remoto, en su local, puede estar desarrollando una funcionalidad diferente y esto se sube a un repositorio, una máquina, un computador, digamos, para no hablar todavía en terminología de sistema de control de versiones, se sube en un espacio de trabajo donde todos pueden acceder y cuando usted suba un cambio, el otro desarrollador lo puede descargar y así tiene el proyecto actualizado. Puede deshacer cambios, ¿qué quiere decir? Una vez usted realizó una funcionalidad y esa funcionalidad causó un error dentro del sistema. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Deshacer esos cambios automáticamente con una línea de comandos sin necesidad de afectar algo o regresar a la versión eh, estable. ¿Listo? Gestionar la autoría del código, súper importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los desarrolladores, pues cada quien escribe su código y cuando usted hace un commit, ese commit queda registrado quién fue el autor de ese commit, ¿sí? Por lo tanto, cuando usted revisa el repositorio, dice esta parte del código la escribió tal persona, esta parte del código la escribió tal persona, etcétera, etcétera. Realizar pruebas aisladas, ¿por qué? Porque nos permite crear una rama, ¿sí? O nos permite crear espacios de trabajos aislados a nuestro proyecto principal para poder hacer las pruebas necesarias sin necesidad de afectar algo. ¿Por qué un sistema de control de versiones? Es la pregunta. Pues porque nos facilita la vida, podemos regresar en el tiempo, podemos deshacer cambios, podemos verificar cuando el programa estaba bien, podemos eh, llevar un historial de los estados, ¿sí? de nuestra aplicación. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda o quieran preguntar algo o se está entendiendo completamente? Bueno, entonces, como no hay dudas, seguimos con la terminología, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas de control de versiones, es muy importante tener en cuenta estos términos. ¿Por qué? Porque cuando a usted le dicen, usted llega a su trabajo y a usted le dicen, hey, Pepito Pérez, clone el repositorio de tal proyecto y haga los cambios y haga un push. Usted como que, ay, fue María, ¿ahora qué? Yo nunca he manejado un sistema de control de versiones. Por eso es muy importante saber esos temas. Cuando hablamos de repositorio, ¿sí? Cuando hablamos de repositorio, hablamos que es un lugar donde se almacenan los datos
actualizados y el historial de cambios, ¿sí? Nuestro repositorio sería como ese directorio donde nosotros llevamos todo el historial de cambios y tenemos almacenados nuestros datos. Cuando hablamos de revisión, o se puede decir una versión, una revisión es una versión determinada de la información, ¿sí? Que de la información que estamos gestionando en nuestro sistema de control de versiones. Y esta revisión nosotros la podemos etiquetar o nombrar a través de un tab, ¿sí? Y un tab viene siendo para dar para nombrar una versión específica en el tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una revisión, aclaremos de nuevo, una revisión es una versión y cuando hablamos de una versión estamos hablando que identifica, ¿sí? El estado en el que se encuentra o estuvo un determinado documento. Entonces, nosotros esa determinada versión la podemos llamar o nombrar a través de un tab. Entonces, ¿para qué nos sirven los tabs? Pues para nombrar versiones y especificar y poder regresar en el tiempo a través de estos tabs, ¿sí? Porque, por ejemplo, usted guarda un tab, dice versión 1. Cuando usted ya tenga la versión 2, si usted navega hacia el tab 1, usted automáticamente puede regresar en el tiempo y ver todos los cambios que se hicieron en la versión 1 por separado. Tenemos también lo que son las branches, ¿sí? Que vendrían siendo como las ramas. Decimos que las branches son un módulo, es aquel módulo que puede ser bifurcado y cuando hablamos de bifurcación decimos que es tomar un módulo base, sí, un código base y modificarlo o mejorarlo y va a estar de forma independiente. Entonces, cuando nosotros creamos una rama, sin branch, cuando hablamos, es que creamos un módulo aparte para mejorar o para trabajar una funcionalidad X. Cuando hablamos de checkout, hablamos también, creo que traduce desplegar, no sé, a esos que se quieren referir. Estamos hablando de crear una copia de trabajo local desde un repositorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Más que todo se utiliza en cuando uno quiere cambiar de rama, pues automáticamente crea un repositorio local, o sea, trabajo de manera local. Entonces, cuando hablamos de un commit, ¿sí? Hablamos que los commits son aquellas confirmaciones o cambios que se confirman. ¿Y qué es un cambio confirmado? Es un cambio que ya entra a nuestro repositorio, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer modificaciones dentro de su código, pero si ustedes no confirman a través de un commit, ¿sí? No confirman el cambio, ese cambio no entra a nuestro historial o nuestro repositorio. Cuando hablamos de conflictos, estamos hablando de un conflicto ocurre cuando el sistema, ¿sí? No puede solucionar un problema que se presentó. ¿Y cuándo se presenta un problema? Pues cuando de pronto dos personas modifican el mismo archivo y cuando se quiere hacer la mezcla, ¿sí? Cuando se quiere fusionar, el sistema de control de versiones no sabe qué es lo que debe fusionar y cómo lo debe fusionar porque ocurrieron dos cambios. Entonces, en estos casos se presenta un conflicto que debe ser solucionado de manera manual por los desarrolladores. Cuando hablamos del head, hablamos de la cabeza de nuestro repositorio. ¿Cuál es la cabeza de nuestro repositorio? Es la versión, la última versión que se hizo. Y cuando hablamos de Trum, decimos Trum, ¿sí? Es nuestra línea base, nuestro tronco, que es también conocido como nuestra rama master o nuestra línea base. Otra la terminología es fusionar, integrar y mezclar, que pues vienen siendo sinónimos, que es conocida como merge, ¿sí? Que es cuando nosotros creamos dos espacios de trabajo diferentes y ahora queremos fusionar eso que trabajamos en una rama principal. Actualmente pues es muy difícil comprender un poquito, pero ya cuando hagamos los ejemplos respectivos van a entender un poco más esto. Clasificación de los sistemas control de versiones. Esto es algo muy importante. ¿Me confirman si me están escuchando o si se está oyendo bien?
Sí, sí, Duan, está bien. Ok. Señor. Entonces, vamos a hablar Le un escucho, poco sobre escucho. la clasificación de los sistemas de control de versiones. Y cuando hablamos de la clasificación, decimos que existen locales, centralizados y distribuidos. Esto es algo muy importante a la hora de entender este tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar con los locales. Los locales, los cambios son guardados localmente y no se comparten con nadie. ¿En qué caso específico yo puedo trabajar un sistema de control de versión local? En un caso específico de que yo sea el único que desarrolle una aplicación. Como vemos, eh, digamos que esto blanquito viene siendo mi repositorio y dentro de mi repositorio yo tengo unas versiones, ¿sí? Versión 1, versión 2, versión 3 y en la última versión modifiqué este archivo. Pero ¿qué pasa? Esto yo no lo puedo compartir con ninguna otra persona. Son un sistema de control de versiones que yo llevo local, llevo yo solito y nadie va a poder modificar mi código o va a poder observar mi código. ¿Listo? Cuando hablamos de repositorios centralizados, dice que existe un repositorio centralizado de todo el código, del cual es responsable un único usuario o un conjunto de ellos, ¿sí? ¿Qué hace esto? Nos facilitan las tareas administrativas a cambio de reducir flexibilidad, pues todas las decisiones fuertes, ¿sí? Como crear una nueva rama, que ya dijimos que crear una rama de branch es crear un espacio o un módulo donde yo pueda modificar ese código sin afectar al módulo principal. Se podría decir en palabras sencillas. Y necesitan la aprobación del responsable. Entonces, ¿cómo trabajan estos sistemas de control de versiones que son centralizados? Hay un servidor, ¿sí? Central donde encontramos nuestro repositorio y existen este computador A y computador B, puede ser desarrollador 1 y desarrollador B, ¿sí? Modifican un archivo específico y envían eso al servidor. Listo. Pero este repositorio es dirigido por una persona o un conjunto de personas. ¿Qué quiere decir? Que si este computador B quiere enviar un cambio, ¿qué se debe hacer? Pues solicitar permiso al que gestiona el repositorio principal. Y este, que es el que se maneja actualmente, ¿sí? Bueno, actualmente se manejan los tres, porque este, pues, si usted crea su repositorio, si usted va a trabajar un proyecto solo, lo puede manejar. Y aquí es donde viene, hay empresas que utilizan los centralizados, pero esto tiene algunas desventajas. No sé si alguno quiere tener curiosidad de pronto, las puede buscar. Y actualmente se utilizan un poco más los distribuidos. ¿Por qué? Porque cada usuario tiene su propio repositorio, ¿sí? Los distintos repositorios pueden intercambiar y mezclar revisiones entre ellos. Es frecuente el uso de un repositorio que está normalmente disponible, que sirve de punto de los distintos repositorios. Entonces, esta manera o este método de trabajar un sistema de control de versiones nos dicen, bueno, cada desarrollador va a tener en su computador una versión completa del repositorio, pero va a existir en la nube, ¿sí? Un servidor donde va a estar ese repositorio. ¿Para qué? Para que si otro desarrollador entra al equipo, pueda descargar ese repositorio y pueda enviar y actualizar cambios que hagan otros desarrolladores. Listo. Ahora, ya sabiendo la clasificación de los sistemas control de versiones, vamos a hablar lo que son políticas de control de versiones. Esto es algo muy importante porque si usted se fija, si lo vemos a nivel de aprendizaje es muy simple, ¿sí? Porque usted dice, ah, no, creo una rama, luego la fusiono con la master y ya. Pero colóquese en la pequeña, metas en el pequeño ejemplo, ¿sí? Donde yo tenga aquí mi repositorio. Esto va a ser master. ¿Qué quiere decir master? Que es el código que no tiene errores y que ya ha sido probado. Por lo tanto, este es el código que va a producción. ¿Y qué es que una aplicación vaya a producción? Pues es que ya la están utilizando los usuarios finales, ¿sí? Ya se encuentra en un ambiente de ejecución, ya la aplicación sirve. Pero esta rama master tiene otra rama, ¿cierto? Esta rama se llama develop, ¿sí? Por lo tanto, todo el desarrollo se hace, ¿sí? Se hace en la rama developer. ¿Para qué? Para no afectar
una rama que está o un código que está 100% probado y funciona de manera estable. Entonces, esta rama de Develop puede tener muchas ramas de desarrollo por cada funcionalidad o eso depende de las políticas, ¿sí? Del sistema de control de versiones que tenga la empresa. Hay empresas, por ejemplo, esto sería una política de sistema de control de versiones que crean una rama por cada funcionalidad. Hay empresas que crean una rama por cada módulo en concreto de la aplicación, ¿sí? ¿Y qué pasa? Aquí yo estoy desarrollando, digamos, estoy creando la parte de insertar usuarios a mi aplicación. Esta rama la puedo llamar insertar usuarios, ¿sí? Yo aquí ya desarrollé y yo como desarrollador, ¿sí? Yo puedo solicitar un pull request. ¿Y qué es un pull request? Pues estoy haciendo una petición de revisión a los desarrolladores encargados. ¿Para qué? Para mezclar el código que yo ya hice con la rama developer, ¿sí? Una vez se mezcla este código, ¿qué quiere decir? Que todos los desarrolladores que están en las otras ramas ya pueden actualizar el código con el trabajo que yo hice, pero sigue siendo en la rama developer, ¿sí? ¿Qué pasa? No cualquier persona puede mezclar acá código, porque haga de cuenta que usted generó un bug, un error, y lo envió a esta rama, automáticamente todos los desarrolladores van a tener el mismo error, ¿sí? Entonces, por eso es que se deben crear políticas que digan de pronto, mire, los desarrolladores mezclan a esta rama va a estar un responsable a cargo de revisar las cosas que se mezclen. Y cuando ya esté probado en Develop, sí podemos hacer que esto lo hace, digamos, su profesional en el Scrum Master, en la metodología, hay una persona encargada de hacer, que es se me olvidó ese nombre, el profesional, el que sabe, el experto se llama. El experto es el encargado de mezclar la rama de desarrollo con la rama master. ¿Por qué? Porque cualquier cambio mal que llegue aquí a mi rama master me va a afectar mi aplicación en producción, ¿sí? Y si me afecta mi aplicación en producción, ¿qué quiere decir? Que van a tener errores. Por eso es que ustedes cuando juegan X videojuegos, ¿sí? Ustedes dicen, es que hicieron unos cambios y mira, y está afectando a iLab, yo no sé qué. Bueno, eso pasa porque se fueron, incluyeron, entonces los desarrolladores empiezan a debuguear y a resolver esos bugs que no se tenían pendiente. Y de hecho se puede crear otra rama acá para decir debug, de solución de bugs de última hora. Entonces no sé si me comprendieron ahí esa parte cuando decimos políticas de control de versiones, ¿sí? Que es como establecer rangos, establecer políticas. No es a lo loco como muchos acostumbramos, que agarramos y hacemos copy, mezclamos, fusionamos y en realidad eso no es así. Ya cuando se trabaja a nivel empresarial, esto tiene unas políticas y de hecho, mira, hasta dice documentar el desarrollo, ¿sí? Hasta el momento todo claro. Bueno, seguimos. Entonces, ahora sí sabemos que es un sistema de control de versiones. Ahora vamos a ver las herramientas, ¿sí? Dentro de los sistemas de control de versiones existe algo que se llama Git. ¿Qué es Git? Git es una herramienta que realiza una función del control de versiones de código de forma distribuida. Como vemos, ya sabemos que un sistema de control de versiones nos ayuda a llevar el historial de los cambios que nosotros hagamos en nuestro proyecto y están diciendo que Git trabaja de forma distribuida. ¿Qué quiere decir? Que cada persona tiene una copia del repositorio de manera local y puede enviar cambios a un repositorio que se encuentra alojado en la nube, ¿sí? Curiosidades de Git. Es muy potente. Fue diseñada por Linus Torvald, ¿sí? Que es el creador del kernel de Linux. De hecho, me pareció muy la manera en cómo surgió Git, ¿sí? Linus Torvald, pues, tenía un sistema de control de versiones que era gratis en ese entonces, pero ese sistema de control de versiones, para manejar el kernel, el código del kernel de Linux, ¿no? Ese sistema de control de versiones se volvió pago. Entonces Linus dijo, no, yo por qué voy a pagar si yo estoy desarrollando software open source. Entonces, ¿qué necesito yo? Diseñar mi propio sistema de control de versiones y así fue como surgió Git, en pocas palabras y resumido. No depende de un repositorio central, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Ahí ya es una desventaja de los sistemas controles de versiones centralizados. Es software libre. Con ella podemos mantener un historial completo de versiones. Podemos movernos como si estuviéramos un puntero en el tiempo por todas las versiones de código y desplazamientos de manera ágil. Es muy rápida. Tiene un sistema de trabajo con ramas que lo hace especialmente potente, que era lo que yo les explicaba anteriormente. En cuanto a la funcionalidad de las ramas, las mismas están destinadas a provocar proyectos divergentes de un proyecto principal, ¿sí? Que estamos hablando de las ramas, que son branches, que son la terminología que ya vimos. Entonces, en algún momento podemos llegar a probar algunas de esas mejoras o cambios en el código. Vamos a ver algo ahora muy importante, que son los 3 estados de Git, ¿sí? Cuando hablamos de los 3 estados de Git, nosotros estamos hablando de que Git ya un poco, ahorita vamos a explicar esto de una manera práctica para que entiendan, porque quizás ahorita suena todo como a qué es eso. Entonces, los estados de Git, ¿qué son? Tenemos un directorio de trabajo, ¿sí? Directorio de trabajo. Tenemos un área de aprobación, ¿sí? Se podría decir eso, una staging area. Y tenemos un repositorio de Git. Entonces, cuando usted inicia y usted modifica algo en su proyecto, ¿sí? Usted escribe código, estoy escribiendo código. Usted eso lo está haciendo en su directorio de trabajo. Pero usted cuando ya quiere confirmar esos cambios, usted debe pasar a lo que es el área de preparación. Esto de staging area es el área de preparación y esto usted lo envía, tiene que hacer, enviar, y eso se hace a través de un comando, ¿sí? Que ya lo vamos a explicar en Git. Y usted pasa eso y luego para que sean cambios confirmados y tengan efecto dentro del control de versiones, tengan efecto dentro del historial de versiones, debemos hacer un commit, que era lo que yo le decía, confirmar los cambios. Entonces, siempre que usted está trabajando con Git, debe manejar este flujo de trabajo. Modifico mis archivos, los envío al área de preparación, luego los confirmo y si hay un repositorio remoto, pues envío esos cambios, ¿sí? Eso vendrían siendo los 3 estados de Git. Ahora, a la hora de trabajar con Git, nosotros podemos o tenemos algo que son los flujos de trabajos distribuidos con Git, que son formas de trabajar, que es más que todo como la manera en cómo se aplican las políticas de Git dependiendo de cada empresa. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un flujo de trabajo centralizado, decimos que tenemos un repositorio central y cada desarrollador puede enviar o bajar cambios, ¿sí? Listo, no hay una jerarquía de rangos dentro de este flujo de trabajo. Tenemos un flujo de trabajo del gestor de integrantes, donde tenemos un repositorio base y una persona encargada, ¿sí? Una persona es encargada de gestionar esos cambios que se hagan o esos commits que se hagan al repositorio base. ¿Qué quiere decir? Cada desarrollador clona el repositorio del manager, del gerente de integración, ¿sí? Y estos desarrolladores lo que hacen es enviar sus cambios a un manager de integración y el manager de integración son los únicos con permisos para hacer modificaciones en el repositorio base o el repositorio central. Listo. Y ahora tenemos un flujo de trabajo con dictador y tenientes. Este flujo de trabajo es para proyectos súper grandes, así como, digamos, el kernel de Linux tiene un repositorio en GitHub de código abierto, ¿sí? Y otras personas se hacen un for, ¿sí? Lo que hacen es agarro ese repositorio y empiezo a trabajar a crear mis distribuciones de Linux X. Entonces ahí ya se necesitan este tipo de cosas. Si tenemos un repositorio base, tenemos un dictador, que es la única persona que hace cambios a ese repositorio, y tenemos unos tenientes que son los encargados de revisar y gestionar
esos cambios que han obtenido el repositorio, ¿sí? Entonces, si ven, vemos una jerarquía de rangos aquí. Para manejar Git tenemos algo que son clientes gráficos, pero primero toca que aprender a manejarlos de una manera sencilla, ¿sí? ¿Cómo de una manera sencilla o entender a través de lo que es la manera de línea de comandos, ¿sí? Porque si usted entiende eso, ya luego se le va a facilitar manejar un cliente gráfico para gestionar Git. Dentro de los clientes gráficos, pues tenemos GitKraken, GitHub Desktop y Source, Source Streets, algo así. Repositorios en la nube. Tenemos, aquí viene algo que es muy importante, que es repositorios en la nube. Estos serían como las redes sociales donde nosotros podemos compartir nuestros repositorios de Git o podemos tener distribuido un repositorio central donde todas las personas puedan descargar este tipo de cosas, ¿sí? O descargar nuestros repositorios. Entonces, el repositorio en la nube tenemos a GitHub, a Bitbucket y a GitLab. Hoy les voy a estar explicando un poco lo que es GitHub, ¿sí? Que es como le digo, bueno, muchachos, ustedes ya tienen su repositorio, ¿sí? Ustedes ya tienen su repositorio, ahora necesitan compartirlo o necesitan tener ese repositorio en la nube porque van a trabajar de manera distribuida, etcétera, etcétera. Entonces, Iván, ¿sí? disculpa, ¿y cuál es mejor de entre esos? ¿O cuál es el que tú recomiendas? Bueno, O digamos bueno, en el caso de GitLab no he escuchado mucho, pero no sé. ¿Cuál bueno, recomiendas? lo que pasa es que, mire, actualmente, ¿sí? La desventaja que tenía es que GitHub puede tener usted, antes en GitHub no se podían tener repositorios privados, ¿sí? Y aparte, solo dejaba tener como tres colaboradores por cada proyecto, ¿sí? Entonces ahí salió Bitbucket. Y Bitbucket le dijo, no, usted aquí puede tener repositorios privados y puede tener 8 colaboradores, ¿sí? Entonces ahí ya depende muy de todo, es como las características que ofrecen. Por ejemplo, vamos a ver una comparativa y analizamos eso. Analizamos eso que está diciendo el compañero para que me puedan entender un poco. GitHub versus GitLab. Bueno, vamos a colocar versus Bitbucket. Entonces vamos a ver qué. Vamos a ver si hay por acá. Esto está en inglés. Porque acá está, vamos a ver. Porque es que eso es muy importante a la hora de nosotros elegir. Como si usted va a hacer un portafolio, usted puede elegir GitHub, sí, porque usted no necesita trabajar empresarialmente. Pero ya estos son herramientas libres y un poco GitHub bajó la popularidad desde que lo compró Microsoft, ¿sí? Porque pues han venido cambiando algunas cosas. Bueno, GitHub. Mire, por ejemplo, los beneficios que nos da GitHub. Seguimiento de errores, búsqueda rápida, comunidad, sí es una comunidad muy grande, tiene más de 20 millones de usuarios, podemos compartir el código, trabajo en conjunto, compatibilidad y admite importación con Git, CDN o TFD. ¿Qué son estos? Estos son herramientas como Git que ayudan a manejar el sistema de control de versiones. Entonces, mira las desventajas que tiene esto. El servicio no es completamente gratuito. Para acceder a todas las funcionalidades de GitHub se debe actualizar en un usuario premium. Las limitaciones de tamaño, los archivos no pueden ser mayores a 100 megabytes, mientras que el repositorio puede alojar 1 gigabyte de información cuando usted lo utiliza de manera gratuita. Y de hecho quiero enfatizar en que GitHub Estudiant tiene un programa de estudiantes que ustedes con su correo de universidad pueden acceder y pues van a tener funcionalidades de estudiante, van a poder tener un dominio gratis, etcétera, etcétera. Y pueden cacharrear eso y obtener estos pequeños ventajas que le da Git. Entonces, mire, por ejemplo, las ventajas de GitLab. Es gratis, ¿sí? Opera bajo una licencia de código abierto, seguimiento de errores y edición de código basado en la web
y interacción con LDAP, que permite localizar y acceder diversos recursos de Internet, ¿sí? Soporta la importación solo de Git. Por ejemplo, una desventaja de GitLab es que usted no puede trabajar con otro sistema control de versiones que no sea Git. Y desventajas, interfaz relativamente lenta y frecuentes problemas técnicos con los repositorios. ¿Por qué? Porque GitLab es relativamente nuevo y aparte es de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que esto fue desarrollado por una comunidad de developers. Y ahora tenemos a Bitbucket, ¿sí? Entonces, esto está dando mucho palo ahorita porque Bitbucket, aparte de que la empresa, creo que es Atlantis, yo no sé qué vainas, tiene un paquete de desarrollo de software donde le ofrecen a ustedes de un software para gestionar los proyectos hasta llevarlo a su sistema de control de versiones. Entonces, muchas empresas ahorita eligen Bitbucket. ¿Por qué? Porque, mire, si nos damos cuenta de repositorios privados para pequeños equipos, ¿sí? Hasta 5 integrantes pueden obtener un número ilimitado de repositorios y 500 minutos de compilación. Dice, Bitbucket tiene búsqueda consistente del código. El enfoque empresarial de Bitbucket significa que encontrará funciones como la lista blanca de IP y verificación de pasos. Mire, por ejemplo, viene con Trello. ¿Sí? Trello es un tablero para manejar metodologías como Scrum, donde usted coloca sus incidencias del día, las pasa a estados, etcétera, etcétera. Importación de proyectos de Git existentes desde Excel, condiciones especiales para estudiantes y profesores, compatibilidad con importaciones de Git, Google Plex, Google Code, CDN, ¿sí? Entonces, si nos vemos, el más popular es GitHub, pero ya podemos decir que Bitbucket también le da muy palo. Entonces yo diría que si usted quiere crear un repositorio, ¿sí? Usted quiere llevar su portafolio, llévelo en GitHub, ¿sí? GitHub. Si usted tiene plata para pagar los servicios cuando usted ya quiera desarrollar a nivel empresarial o quiera tener un equipo de desarrollo, ya pues si usted quiere pagar puede manejar GitHub o se viene para Bitbucket que también le están ofreciendo buenos servicios y aparte les ofrece unas herramientas para ayudar a gestionar todo este código, ¿sí? Entonces no sé si me hice entender ahí un poco de lo que hablé. Independientemente del que ustedes utilicen, tienen la misma funcionalidad, solo que uno, pues, para concluir, tienen la misma funcionalidad, solo que algunos, pues, tienen, por ejemplo, GitLab nos dice que tienen errores, sí, porque es relativamente nuevo y aparte, pues, es desarrollado por la comunidad. Bitbucket, pues, solo nos permite 5 colaboradores por proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si usted es una empresa que un proyecto tiene más de 10 desarrolladores, pues no van a poder utilizar Bitbucket de manera gratuita. Y GitHub porque tiene una comunidad muy grande, ¿sí? Y pues es más popular, se podría decir. Entonces, hasta el momento quiero saber si me han entendido, me han comprendido, tienen alguna duda para poder pasar a la parte práctica. ¿No hay dudas? Ella y luego fue Karen Vera, Duan, sí. ¿Usted nos puede pues enseñar a subir un repositorio a GitHub o es mucha molestia? Bueno, mire, lo que pasa es que hay diferentes formas de inicializar. Vamos a entrar ya a la parte de comando, ¿listo? Entonces, hay diferentes formas de usted inicializar un proyecto, ¿sí? ¿Yo cómo hago? Por ejemplo, voy a crear un proyecto que se va a llamar ejemplo Git, ¿sí? Usted puede inicializar acá y especificar que esto va a ser un repositorio diciendo Git init. Ya automáticamente esto es un repositorio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo recomiendo cuando ustedes van a trabajar de manera remota, ustedes se van a su GitHub, ¿sí? Que ya dijimos que es como una red social donde ustedes pueden compartir, etcétera, etcétera. Crean su cuenta, se van a repositorios y le dan a crear new, o sea, nuevo repositorio. Y ese repositorio lo vamos a llamar ejemplo Git. Coloca una descripción, si lo van a crear de manera pública o privada, colocan un readme,
sí, que es muy importante. Y si quieren, colocan un git ignore. Ya de pronto, si podemos profundizar en git, puedo preparar algo más profundo. Y dice que coloque un template. No, vamos a quitar eso. Creamos nuestro repositorio. Entonces, aquí yo ya inicialicé mi repositorio. ¿Y cómo hago yo? Le doy acá a copiar. ¿Sí? Me vengo acá a la carpeta y digo, bueno, git clone. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con el git clone? Clonando mi repositorio. ¿Sí? Y automáticamente yo ya tengo este repositorio vinculado con mi GitHub en la nube. La otra forma, sí, que yo en realidad nunca trabajo así. ¿Por qué? Porque yo ya me acostumbré, es con creo que git fetch. Usted coloca el link y pues si usted ya tiene un repositorio local y lo quiere vincular con un repositorio en la nube, debe configurar los git fetch y de hecho vamos a ver si existe por acá para que se puedan guiar un poco y ver un pequeño ejemplo, porque yo les estoy enseñando la manera en cómo yo vinculo, ¿sí? Mi repositorio. Esto es una forma. Ahora vamos a colocar vincular repositorio local. A ver. Para ver si les puedo explicar ahí esa parte, porque es que ahorita no me acuerdo muy bien de los comandos. Mire, por ejemplo, aquí nos dan la opción, o la misma opción que yo les di, ¿sí? De hecho, mira, acá nos dice que si nosotros hacemos git remote, me va a salir que esto está vinculado fetch y push, ¿sí? Cuando hablamos fetch es que se va a traer los cambios y push es que voy a enviar cambios con este repositorio. Pero vamos a ver si acá nos dice, por ejemplo, mire, entonces añadir repositorios remotos. Usted lo que tiene que hacer es agarrar y escribe git remote, ¿sí? Dice origin. Entonces usted agarra y coloca git remote add, pero vamos a intentar hacerlo. Vamos a vincularlo para, si surge un problema, pues yo lo soluciono y ustedes lo puedan solucionar allá. Porque me imagino que ustedes ya tienen Git, pero no los han subido a GitHub. ¿O cómo hicieron ustedes? Yo tengo un proyecto que quiero subir a GitHub, pero usted me explicó muy rápido. Bueno, entonces digamos que este es el proyecto que usted tiene. Lo inicializó con git.ini, ¿sí? Entonces usted ya envió sus cambios, sus confirmaciones y vamos a hacer lo siguiente. Usted dice que quiere vincular un repositorio remoto con un repositorio local. Entonces nos dice que debemos colocar git remote para ver qué nos aparece, ¿sí? Como vemos no tenemos nada vinculado. Pero me apareció esta vaina acá. Entonces nosotros lo que debemos colocar es git remote add pba y colocamos la URL de nuestro sitio, ¿sí? La colocamos acá. De hecho, creo que acá le vamos a añadir. Ahora vamos a colocar git remote. Y vemos ya tenemos un repositorio PBA. Y si nosotros colocamos git remote /web, quiere decir que ya tenemos nuestro repositorio vinculado. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego, agarro acá y creo un archivo y copio acá dentro versión 1, ¿sí? Vamos a ver si funcionó bien la vinculación. Yo le doy git add, ya les explico esta parte que les quiero explicar profundo. Git push. Git push. ¿Cómo fue que le nombramos a nuestro repositorio? Git remote, git push, pba. Entonces vamos a PLA master. Y esperamos a ver si nos carga. Y si vemos, si revisamos acá y cargamos, ya debe aparecer el archivo
que nosotros creamos. Dice que hay un commit inicial, pero de hecho me está diciendo acá, mire, sí ve que me está diciendo que era lo que yo le decía, que se quiere hacer un pull a la rama master, que fue lo que yo acabé de hacer, versión 1, y me está diciendo que necesito hacer ese commit, pero ya tenemos vinculado pues la manera. Sí, miren, nuestra rama master ya tenemos el archivo subido. Lo que pasa es que GitHub integró últimamente algo que se llama Mine, que es automáticamente crea una rama donde tiene los permisos necesarios, o sea que no cualquiera puede vincular. Esto ya son políticas de sistema de control de versiones, de cosas. Pero para hoy les traigo un ejemplo, ¿sí? Y lo vamos a hacer desde cero. Espero que se guíen. Y les vamos a crear un pequeño sitio en Bootstrap, rápido, sin necesidad de muchas cosas. Entonces vamos a decir, ¿se acuerda que yo les dije, bueno, nos vamos a nuestro GitHub, creamos un nuevo repositorio, luego eso es lo inicial que tenemos que hacer cuando vamos a iniciar a crear un proyecto en programación. Luego, pues vamos a clonar nuestro repositorio, ¿sí? Entonces, git clone, ¿qué es lo que hace git clone? Pues se clona todo el repositorio y se lo trae de manera local. Ahora vamos a agregar Visual Studio Code. Vamos a crear un pequeño sitio para manejar versiones, crear ramas, mezclar ramas, a explicar lo de los estados de Git, etcétera. Entonces vamos acá, añadir un nuevo espacio de trabajo, escritorio, y nos vamos donde nosotros tengamos localizado nuestra carpeta, nuestro espacio de trabajo, que es acá en curso Django, creo, ejemplo Git. Y ya tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar. Listo. Nos vamos a Bootstrap, ¿sí? Vamos a crear un Bootstrap. Nos vamos a Bootstrap documentación para crear de manera rápida. Vamos a copiar y pegar. Vamos a colocar un get start, la plantilla. La copiamos. Creamos dentro de nuestra carpeta un nuevo archivo que se va a llamar index.html. Dentro de nuestro index tenemos este HTML. ¿Qué quiere decir? Sí, mire, acuerde que nosotros hablábamos de un directorio de trabajo. Bueno, actualmente nosotros en los estados de GitHub estamos acá en nuestro directorio de trabajo. ¿Qué quiere decir? Nosotros acabamos de crear un archivo y estamos modificando ese archivo creando la plantilla base de HTML. De hecho, si nosotros nos vamos a nuestra terminal y colocamos git status, nos va a salir el estado en la rama que nos encontramos. Entonces nos está diciendo, actualmente ustedes se encuentran en la rama main, ¿sí? Y han habido unos cambios en index.html, pero si quiere pasarlo al área de preparación, ¿sí? Entonces nosotros ya estamos en nuestro directorio, ¿sí? De trabajo. Ahora queremos pasar estos cambios que hicimos a nuestra área de preparación, ¿sí? A nuestro staging area. ¿Cómo lo hacemos? Mediante git add puede especificar index.html, o si tiene muchos cambios, o sea, si tiene más de un cambio en diferentes archivos, usted puede colocar git add punto. ¿Qué quiere decir? Si ahora nos vamos a git status, nos va a salir en verde, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Oiga, eso se encuentra en la área de preparación, pero si usted quiere hacer una confirmación o quiere hacer realidad ese cambio, tiene que hacer un commit. ¿Y cómo hacemos nuestro commit? Git commit es raya M y especificamos ese cambio, que es lo que nosotros vamos a hacer en ese momento de nuestro proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, si ustedes quieren manejar buenas prácticas, entonces como hacer un cambio de añadir, ustedes pueden colocar añadir, ¿sí? Que estamos agregando algo nuevo a nuestro proyecto. De hecho, pueden, esto les da un valor agregado a buenas prácticas para hacer commits. Y miren las buenas prácticas para hacer commits, porque a pesar de que se ve tan simple como es colocar una breve descripción de lo que nosotros hacemos, queremos confirmar en ese momento,
eso es algo que nos va a ayudar a movernos en el tiempo. Entonces, por lo tanto, yo voy a escribir creando, ¿sí? Creando estructura base de nuestro proyecto. Entonces, como vemos, yo estoy haciendo un git commit, o sea, yo voy a enviar este archivo que está ya en el área de preparación, ¿sí? Porque si yo no lo mando al área de preparación, va a decir que no hay archivos preparados para hacer un commit. Entonces, para poder hacer un commit, tengo que enviar mis archivos al área de preparación. Luego, una vez ya los tengo ahí, voy a confirmar ese cambio. ¿Y cómo lo confirmo? A través de un commit, ¿sí? Y ese commit le coloco una breve descripción de lo que yo estoy haciendo en ese momento en mi proyecto. ¿Y qué estoy haciendo? Creé la estructura base, ¿cierto? Y le doy push. De hecho, si nosotros nos vamos y miramos a GitLab, ¿sí? Nos va a aparecer los commits que hemos hecho. Y se acuerda que yo le hablaba de lo que era un heap, que era nuestra cabecera, la última versión de nuestro proyecto. Por lo tanto, si mira que dice heap, lo toma con nuestro último commit. ¿Por qué? Porque las versiones se van colocando por commits y listo, ya tenemos nuestro commit. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Git push. ¿Y para qué nos sirve el git push? Para enviar estos cambios que nosotros hicimos, o sea, esa confirmación a nuestro repositorio que está arriba. Si nos vamos acá, vemos que ya apareció lo que es el index.html, ¿sí ve? Y ya tengo mi cambio acá, y de hecho si yo me voy acá y reviso el commit, ¿sí? Aquí me va a aparecer, aparece en verde todo lo que se agregó, en rojo lo que se eliminó, y así usted puede gestionar toda esa parte. Bueno, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a hacer otro commit y creamos nuestra primera versión, ¿listo? Ahora vamos a crear el navbar. Vamos a ver si está funcionando bien. Esta vaina open. Bueno, vámonos acá. Abrimos esto. Entonces, si está funcionando bien, Bootstrap. Ahora vamos a hacer un navbar. Navbar. Componentes, navbar. ¿Sí? Copiamos un navegador. Ahora, agarramos, copiamos nuestra barra de navegación. Esto amerita un commit, ¿sí? Si usted quiere. Entonces, guarda su archivo. Estoy en mi directorio de trabajo. Abro mi terminal y digo git add. ¿Sí? Paso esa modificación que yo hice. De hecho, si yo hago git status, mire, me aparece que modifiqué el archivo index y ahora hago un commit donde digo add. Estoy añadiendo, no. Por ejemplo, añadiendo menú de navegación, ¿sí? Y ahora hago un git push. Y automáticamente ya actualicé mi repositorio que está en la nube, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nos vemos, ahí nos dice la última actualización que tuvo este archivo fue en el siguiente commit, añadiendo menú de navegación, y fue hace 14 segundos. Si yo me voy acá añadiendo a menú de navegación, pues me dice, en este commit se eliminó esta línea y agregaron el menú, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes quieren decir, no, esta va a ser mi primera versión del código? ¿Por qué? Porque ya tengo mi menú de navegación y esta va a ser la primera versión y yo la quiero identificar mi primera versión. ¿Cómo hago yo eso? Acuerda que cuando estábamos hablando de la terminología dijimos que para poder especificar una versión dentro de Git debemos colocar un tab, pues debemos crear ese tab. ¿Y cómo creamos la versión? Pues colocamos, para verificar la lista, bueno, para crear el tab podemos colocar git tab, ¿sí?
git tab, colocamos A, colocamos el número de la versión, digamos que la versión va a ser la versión 0.01, ¿sí? Y ahora vamos a colocarle una descripción y le colocamos mi versión 0.01, ¿sí? Ya creamos el tab. ¿Qué quiere decir? Que este tab, los commits, este tab va a estar conformado por los commits que yo llevo hasta el momento. Si yo me voy a git tab, yo veo mi lista de tabs. Hasta el momento llevo solo la versión 0.1. Y si ustedes me dicen, bueno, Juan, y si yo quiero ver lo que yo hice dentro de esa versión, ya me van a entender. Entonces yo coloco git show b 0.01 y automáticamente me dice, bueno, mire, Juan, estas fueron las modificaciones que usted hizo acá. Esto fue lo que se agregó, mire, ¿sí ven? Esto fue lo que se conformó la versión 1.1 y le dice los cambios que se hicieron. Mire, dice, se agregó el navbar, se agregó el index, este archivo, ¿sí? Lo puedo abrir acá, si quiero, con control. Bueno, ahí se debería de abrir. Ah, no, ya abrió. Entonces, mire, aquí aparece la especificación, ¿sí? De lo que fue, pero aquí me parece lo pimpere. Pero volvemos a hacer. Entonces, vimos que para ver el listado de tabs, es git tabs, para crear un tab, es git tab raya app versión 0.0.1, mi versión, y que cuando yo creo un tab es porque necesito especificar una parte del código que se va a identificar en el tiempo. Por ejemplo, yo ya tengo mis tabs, pero usted dice, bueno, Juan, y si yo quiero enviar esos tabs de manera remota, ¿yo cómo hago? Pues coloco un git push y le digo que voy a enviar todos los tabs que yo tengo en mi repositorio local. Vamos a ver si se actualiza. Y vamos a ver si se actualizó. Entonces, si ve que acá me dice nuevo tab, la versión 0.0.1. Y si nos vamos acá, main, nos vamos a tabs, me aparece la versión 0.01. Y si yo me voy a esa versión, me van a aparecer los commits que se hicieron en esa versión específicamente. ¿Sí? Vamos a volver a nuestra rama main. Y ahorita ya van a entender un poco lo de los tabs cuando creemos otra versión. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a crear una rama aparte. ¿Por qué? Porque vamos a crear un carrusel. No, un carrusel no. Bueno, sí, vamos a crear un carrusel. Entonces, para este carrusel lo va a desarrollar el profesor. Entonces, el profesor dice, no, yo voy a crear una rama aparte para yo desarrollar eso y que no afecte el funcionamiento del código, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo llego y digo, git, digo branch, ¿sí? ¿Qué estoy especificando? Ah, que no puedo autocompletar. Entonces, branch. Y digo, la nueva rama va a ser, ¿cómo se escribe? Carrusel. Listo. Ya yo creé mi nueva rama. ¿Cómo verifico? Green, branch. Y me dice, las ramas que usted tiene actualmente es carrusel y mine. Pero usted me dice, bueno, Juan, pero actualmente yo estoy, si ve que sale en verde, estoy posicionado en la rama mine. ¿Qué quiere decir? Que si yo modifico esto, los cambios van a ir para la rama mine. ¿Qué debo hacer yo? Moverme a la nueva rama. ¿Y cómo me muevo? Git, checkout, ¿sí? Y el nombre de la rama. ¿Cómo le dan el nombre de la rama? Carrusel. Entonces aquí me dice, se movió, ¿sí? A la rama carrusel. ¿Cómo verifico eso? Puedo colocar git status. Ahí me dice que estoy en la rama. O puedo colocar git branch. Y me dice, si ve que ya sale en verde la rama en la que estoy parado actualmente. Entonces, ya aprendieron a crear una rama, ¿sí? Que hablamos que cuando creamos una rama es que creamos un flujo de trabajo completamente. Vamos a ver git push, a ver si puedo
git push. Entonces nos dice que la rama no se encuentra actualmente subida y para poder subir la rama debemos hacer un set up string origin carrusel para poder enviar esa rama que creamos, subirla a nuestro repositorio, ¿sí? Para poder hacer los cambios necesarios. Entonces, si nos vamos, mire, si nos vamos a nuestra parte de rama, ya no aparece la nueva rama, ¿sí? Carrusel. Es una misma versión del proyecto. Ahora vamos a empezar a trabajar en ella. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer en ella? Nuestro carrusel. Entonces lo copiamos. Nos vamos acá. Colocamos el carrusel. Y ahora hacemos ese nuevo cambio. Acuérdese que el flujo de trabajo es ese. Hago las modificaciones. Como estoy parado en la rama, verifico git status. Estoy parado en la rama carrusel. Me dice que hay un archivo modificado. Agrego ese cambio a mi área de preparación. Luego confirmo ese cambio. Y le voy a decir que estoy añadiendo. Carrusel. ¿Sí? Ahora envío esos cambios a mi repositorio remoto con git push. Y automáticamente ya tengo esos cambios. Aquí es donde quiero que vean la diferencia. Miren. Ya agregué mi... Bueno, no tengo imágenes, entonces no sale ahí. Ya agregué mi carrusel. Si yo me voy a la rama carrusel, nos vamos, nos dice, miramos el index y vemos que el carrusel está añadido. Pero si yo me voy a la rama main, ¿sí? Vemos que no tenemos un carrusel añadido, ¿sí? Solo está el menú. ¿Por qué? Porque yo creé un flujo de trabajo llamado carrusel para insertar ese carrusel y de pronto no me fuera a afectar algo en mi main. Entonces, yo lo que hago es hacer las modificaciones. Ahora ustedes me preguntan, bueno, Duan, ahora yo cómo hago para fusionar o mezclar esos cambios, ¿sí? Que yo hice en carrusel, pasarlos a la main. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Entonces, ahora usted dice, bueno, me voy a parar, me voy a dirigir a checkout, mi rama main, ¿sí? Main. ¿Listo? Entonces, como vemos, mire, si pueden observar, el código se actualizó y ya no está eso. Entonces yo voy a decir, para mezclar, debo decir git merge. ¿Cuál es la rama que quiero mezclar? ¿Cómo es que se llama? ¿Carrusel? Carrusel. Y automáticamente mezclo la rama. Y si se fijan, ya está esa rama, esos cambios que yo hice en un flujo de trabajo diferente, ya está en mi main, que viene siendo, digamos que su rama principal es esa rama que usted va a desplegar en producción, ¿sí? Y yo digo git push. Y se envían los cambios. Ahora verificamos. Como vemos, mire, se añadió el cómic que hicimos y automáticamente ya mezclamos nuestra rama carrusel con nuestra rama main. Ahora vamos a crear otra versión del proyecto para que entiendan un poco esa parte. De hecho, si nosotros colocamos GitLab, podemos ver todos los cómics que se han hecho en el proyecto, ¿sí ve? Nos dice el autor, que ha sido Duan Botello, lo que se ha hecho, y si quiere nosotros con este nombre en específico, podemos ver los cambios en total que se hicieron. ¿Sí? Entonces, ya lo tenemos. Ahora vamos a crear otra versión del proyecto. Digamos que vamos a crear una card. Vamos a pasarnos abajo, creo que ahí. Digamos que creamos esta parte. Vamos a desarrollar en nuestra rama main, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy el líder del proyecto, entonces yo no quiero crear otras ramas. Entonces me voy acá. Y vamos a
a pasar ese cambio que hicimos a nuestra área de preparación. Y ahora vamos a confirmar ese cambio. Vamos a decir que estamos añadiendo y estamos añadiendo car, añadiendo una tarjeta. Y le damos push. Y ya confirmamos nuestros cambios, pero nosotros queremos decir, bueno, esta es la versión 2 de nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver si aparece acá. Listo. Bueno, algo así, mi versión GitHub. Ya creé esa versión. Y vamos a ver si está bien. Sí, git. Ahora hacemos un git push. Stat. Y aquí es donde vamos a hacer lo bonito. Si observamos, vamos a ver. ¿Sí? Si observamos, tenemos nuestra rama main, tenemos unos tabs. Si nos vamos a la versión 1, usted puede encontrar que la versión 1 solo se añadió el menú. ¿Sí? Pero si usted se va a la versión 2, vemos que en la versión 2 está añadido el carrusel y la tarjeta. Entonces, si ven como ustedes con un sistema de control de versiones pueden de pronto llevar un historial de sus cambios en el tiempo y pueden navegar en ellos a través de un simple clic. Entonces, eso es lo importante, porque si usted tiene un error y usted vio que fue al mezclar la rama con la rama carrusel, ¿usted qué hace? Quita esa mezcla, el programa vuelve a funcionar bien y soluciona el error en la rama carrusel. ¿Sí? Y ahora, pues, si están entendiendo, bueno. Ahora vamos a explicar como una manera gráfica que acabamos de hacer por si alguno no entendió. Entonces, tenemos nuestra rama main, ¿sí? Está nuestra rama main. ¿Qué quiere decir? Aquí está nuestro archivo index, ¿sí? Index. Y en esta rama main creamos unos commits, unas confirmaciones. La primera fue estructura. La segunda fue navbar. Pero luego dijimos que queríamos crear un carrusel, ¿sí? Estos son confirmaciones de nuestra rama. Y dijimos, no, pues para no dañar la rama principal, creemos una rama que va a ser la rama carrusel. Y dentro de esta rama vamos a agregar el carrusel y luego aquí tenemos el código que agregamos de carrusel. Luego mezclamos con la rama main. Y aquí, en esta parte, está la versión 1 de nuestro proyecto. Ya mezclamos esa rama, agregamos otro commit, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí viene un commit de confirmación que fue el carrusel. Aquí viene otro commit que fue la mezcla y dijimos que las tarjetas. Y ahora dijimos que esto, acá en esta parte, iba a ser la versión 2. Algo así fue lo que acabamos de hacer con los comandos y el ejemplo que hicimos. Entonces, si vieron que en cualquier momento yo puedo de la versión 2 revisar qué fue lo que hice en la versión 1 y la versión 1, la versión 2, pero a ver si yo tengo por aquí un proyecto más completo. Proyecto Wattile, vamos a ver si Touch, no le tengo versiones. Bueno, este no está así tan versionado que digamos. Entonces, ahí ustedes pueden trabajar, por ejemplo, este sistema de ventas, no. Por aquí yo hice un proyecto que hice lo hice con unos compañeros cuando estaba cursando la materia de Electiva Profesional 1, Sistema de Asesorías, ¿sí? Si se vienen acá, mire, el último que retocó este proyecto fue Daniel, ¿sí? Si nos vamos al Master, vamos a último retoque. Entonces, vemos qué fue lo que hizo Daniel. Daniel borró esta función, añadió estas imágenes, borró este código, modificó esta línea, ¿sí ve?
esta línea se eliminó y se agregó esta. Esta línea se eliminó y se agregó esta. Y así nosotros podemos ver los cambios que hizo esta persona. Espera a ver si podemos ver los commits. 78. Entonces vemos aquí, mire los commits. Entonces aquí dice que el 6 de diciembre del 2019, Daniel hizo un commit y a ese commit lo llamó retocando última vez. Frey el 6 de diciembre hizo un commit y le colocó finiquitando funcionalidad de comentarios. Frey hizo un commit el 5 de diciembre implementando funcionalidad de comentarios para determinada asesoría. Si nos vamos a revisar el commit que él hizo en el proyecto, vemos que agregó un comentario.php y agregó estas líneas de código, quitó estas y agregó esto nuevo, ¿sí? Eliminar asesoría, ¿de dónde? Del archivo JavaScript app.js, ¿sí? Y esto fue el cambio que él hizo en ese commit. Y si seguimos bajando, pues ahí ven las modificaciones que ellos han tenido. Por ejemplo, Duan, el noviembre 4 del 2019, arreglando bug, ¿sí? ¿Yo qué hice? Arreglar un bug que había en el sistema y lo puse. Vamos a ver. Listo. Y estos son los commits que hay actualmente ahí. Entonces, no sé, muchachos, si comprendieron un poco lo que hicimos. Yo creo compañero. que hasta hoy es hasta ahí. Sí, No hay más. sí, le captamos. Obviamente no significa que dominemos el proceso, pero no lo entendí todo, pero sí le entendí la mayor parte. Pero quería preguntar si existe otro mecanismo para poder usar el GitHub, o es ese que usted nos ha mostrado. No, pues, pero mecanismo en qué, o sea, No sé, mecanismo otra para. vía, otro método, otra vía. Simplemente es por curiosidad, nada más. ¿Quieres No, saber? pues la otra vía es de manera, lo que hicimos de las aplicaciones, clientes gráficos, usted los puede colocar, Git Desktop, eso es una aplicación. Con eso usted puede gestionar sus repositorios de GitHub de una manera gráfica, sin necesidad de comandos, ¿sí? Pero usted debe entender que es una rama, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mira, acá sigue que actual rama, la branch, entonces los cambios que se hicieron, etcétera. También lo puede usted editar. Ah, venga, esa partecita. Si usted hace un cambio, digamos, al repositorio. Vamos a ver el último repositorio que creé. De manera, digamos que usted en el ritmo lo modificó. Y usted ¿cómo? Usted dice modificando en la nube. Entonces esto se hace un commit, ¿sí ve? Automáticamente se hace un commit porque es un cambio que está teniendo su proyecto. Pero usted tiene que traerse ese cambio a su proyecto. O sea, ¿cómo yo actualizo un cambio que ya está en la nube? ¿Cómo lo traigo a mi repositorio local? Pues hago git pull. ¿Sí? Y automáticamente yo ya me traje dentro de mi ritmo local. Si nos vamos a propiedad, abrir con. Me va a aparecer lo que yo modifiqué en la nube, ¿sí? Eso fue como lo que había faltado, cómo traerse los cambios. Y sí se puede utilizar estas aplicaciones para usted gestionar Git de manera gráfica. No desde una terminal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o ya finalizamos? ¿De qué manera alguien podría destruir un proyecto, o no hay forma de destruirlo? Que destruya las versiones o algo. No, pues eliminándolo. O sea, Usted simplemente. pero bueno, me imagino que entonces hay niveles de administradores en el sentido de Sí, no, que obviamente el entonces único que puede eliminar el proyecto son los colaboradores que tengan esos permisos. ¿Sí? Si usted le da un permiso de colaborador, ellos no pueden eliminar su proyecto.
Yo lo puedo eliminar porque yo soy el creador de ese proyecto, sí, de ese repositorio. Pero ahí ya usted se mete aquí en Settings y configura sus cosas. Mire, de hecho, hasta para acceder a esta parte, entonces usted dice invitar colaborador y puede colocar las políticas, ¿sí? De acceso. Mira, aquí puede colocar si es visible o no es visible. Ahí ya usted tiene que cacharrear como la parte de GitHub. De hecho, por eso es que es muy importante que los desarrolladores no pueden hacer cambios dentro de Mind, ¿sí? Que si ellos borran una rama, borren la rama que ellos están trabajando y no la rama principal. ¿Listo? ¿Algo más? Igual yo sí tengo un tema, pero eso sí es hablando de Django, no es de GitHub. Y eso, cuénteme. No sé por qué, pero no me funciona en el servidor. Bueno, hay una parte específica, un archivo, que no me funciona el input. O sea,